Hola, soy Cristian Moyano, investigador postdoctoral en el Instituto de Filosofía del CSIC y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y en el foro, en el debate de este mes del Laboratorio Filosófico, que versa sobre rewilding o renaturalizar en el Antropoceno, quiero explorar básicamente por qué creo que es importante pensar el rewilding desde también la filosofía. Bueno, el rewilding es una estrategia de biología de la conservación que se puede traducir por renaturalizar, resalvajar o resilvestrar, y básicamente lo que busca es regenerar ecosistemas para que sean más sanos, más funcionales y biodiversos, no de cualquier manera, sino sobre todo limitando la intervención humana. Es decir, dejando de estar gestionando la naturaleza totalmente encima de ella, ¿no? Sino dejarle espacio para que ella misma se autosustente, se autorregenere, porque se confía, está la premisa de que en la biosfera la naturaleza sabe gestionarse mejor, y lo ha demostrado a lo largo de millones de años de proceso evolutivo, sabe proliferar mejor a veces que las decisiones o el conocimiento que pueda tener el ser humano. Entonces, en general prima un poquito esa idea de que si retiramos las presiones antropocéntricas y antropogénicas sobre la naturaleza salvaje, esta va a poder florecer de una manera que sea más óptima para los propios ecosistemas, de los cuales también nosotros, de una manera u otra, pues podemos formar parte. ¿Por qué es importante repensar todo esto desde la filosofía? Pues porque creo que en cualquier práctica de rewilding, sea rewilding más activo, buscando pues reintroducción, ¿no? Traslocaciones que se dice de especies clave, como pueden ser grandes carnívoros, grandes herbívoros, como por ejemplo bisontes, pueden ser linces, lobos, etcétera, pues o bien en estas prácticas de rewilding activo, o bien en las prácticas más pasivas que se suele decir, como pueden ser limitar las acciones antropogénicas, aquellos metabolismos humanos, sociales, que dañan sistemáticamente, explotan sistemáticamente la naturaleza, sea mediante una estrategia u otra, más activa, más pasiva, de rewilding, de renaturalizar. Es que creo que hay a veces influencias políticas, influencias económicas, influencias socioculturales que pueden condicionar el éxito, el fracaso, o el rechazo o el promover una práctica de rewilding. Entonces, por eso creo que es muy importante que las ciencias humanas, la filosofía, la ética, las teorías de la justicia social y de la justicia ecológica puedan converger en un ejercicio interdisciplinar para repensar una práctica dentro de la biología de la conservación, como es el rewilding o el ejercicio de renaturalizar una zona. Por ejemplo, si pensamos en renaturalizar una ciudad, ¿no? O reverdecer un barrio, esto puede encarecerse, hay intereses económicos de fondo, intereses incluso políticos, puede encarecer la zona, puede hacerse especulación, y eso puede generar un proceso de gentrificación verde que se dice, en el cual pues algunas personas que están de alquiler en esos barrios no puedan costearse un alquiler que de golpe se ha revalorizado porque es una zona verde, se vende como más ecológicamente más sana, y entonces pues tiene un mayor valor social, aparte de mayor valor ecosistémico. Entonces, si no hay medidas de justicia social para, por ejemplo, para paliar estas situaciones, ¿no?, de reverdecimiento de las ciudades, pues puede causar un problema dentro del marco ético, dentro del marco de la filosofía política. Otro ejemplo, si hacemos rewilding, ¿no?, en una zona pues rural, en una zona en la que igual, por ejemplo, hay actividades agroganaderas, agrícolas, ganaderas, pues claro, puede generar un rechazo, porque el rewilding, que busca justamente limitar la intervención humana, dejar espacio para la fauna salvaje, para grandes carnívoros, en según qué ecosistemas, ¿no?, pues claro, puede ir un poco en detrimento, puede entrar en conflicto con los intereses de un negocio agrícola, de un negocio ganadero, en el cual lo que busca, sobre todo, pues, es criar animales domésticos, ganado, o tener unos cultivos cercados en la cual hay una producción óptima, y no sea la fauna salvaje la que interceda, ¿no?, en estos metabolismos y dañe un poco las prácticas laborales de estas zonas. Luego, a nivel político, por ejemplo, podemos imaginar una comunidad autónoma en la cual pues se favorece o se piensa en un programa, una agenda en la cual se reintroduzcan especies clave, como puede ser, por ejemplo, el lince ibérico aquí en la península, porque bueno, es una especie que, de cara, por ejemplo, a nivel europeo, es una especie endogámica de aquí, que no tenemos en otros países, en proceso de recuperación ecológico, y pueden recibir muchas subvenciones, puede quedar bien a nivel político incluso, dentro del marco europeo, pues que el lince llegue a una comunidad autónoma determinada, ¿no?
Claro, esto tiene el problema, ¿no?, de que si paralelamente a estos intereses políticos, por quedar bien con otros países, ¿no?, o con otras comunidades autónomas, no hay un programa, por ejemplo, de reducción de prácticas cinegéticas de caza, en la cual pues el lince ibérico pueda ser cazado, ¿no? No hay, por ejemplo, un control, una regulación de algunos pues fármacos o algunos medicamentos que se suministran al ganado o a algunos animales y que puedan pues ser alimento de manera indirecta, ¿no?, de un modo u otro del lince ibérico, y a la vez pues perjudicarle en su propio metabolismo, ¿no? Y si no se hacen medidas, por ejemplo, de que hayan pasos verdes, ecoductos, ¿no?, pasos para la fauna en la cantidad de carreteras tan enormes que hay en una comunidad determinada, y que el lince pues de esta manera podría impedir o evitar que sea atropellado de una manera tan frecuente, ¿no? Si no hay todas estas medidas de la mano de la agenda política por reintroducir una especie, pues diríamos que es un ejercicio de rewilding pues poco ético. Desde el marco de la justicia multiespecies, de la justicia ecológica, sería un problema que habría que encarar y que habría que resolver. También, si por ejemplo pensamos en que hay influencias sociales y culturales a la hora de entender la naturaleza, a la hora de relacionarnos con alguna especie, ¿no?, es que podemos también entender y desgranar un poco a veces la identidad cultural o algunos mensajes sociales que las personas pues hemos bebido desde la infancia, ¿no?, con cuentos que leíamos, con historias que nos explicaban, que tienen en el fondo un mensaje que tiene sentido en una sociedad, en un contexto, en una cultura determinada, pero que a veces proyectamos sobre otras especies, y eso nos lleva a antropomorfizarlas de una manera en la cual pues no refleja realmente el carácter, los rasgos, las propias capacidades de unos animales en concreto, o bien pues el propio metabolismo y la dinámica de los ecosistemas, sino que proyectamos a veces nuestra identidad o nuestras propias narrativas sobre la naturaleza. Creo que la filosofía del rewilding puede ayudar un poco a replantear críticamente todas estas interacciones, todas estas influencias económicas, políticas, socioculturales que a veces hay de fondo y permean a la hora de apostar por una regeneración natural, como puede ser el rewilding en un ecosistema dado. Así que creo que ciencias humanas y ciencias naturales, ecológicas, han de ir de la mano en cualquiera de estos procesos, ¿no? Y más en un contexto marcado de antropoceno, donde todo es a veces tan complicado.